Buenas noches, soy el doctor Enrique Varela, de la Asociación AMAL, y bueno, me han pedido que les hable a modo de resumen sobre las pruebas diagnósticas más habituales en el linfedema, para los linfedemas. Bien, el linfedema ya sabemos que hay dos tipos fundamentalmente, los primarios y los secundarios. En el caso de los secundarios, el diagnóstico del linfedema es muy sencillo porque es un diagnóstico fundamentalmente clínico, es decir, no hace falta en general ninguna prueba complementaria, es decir, con un buen interrogatorio, es decir, el médico, el fisioterapeuta pregunta a los pacientes sobre sus antecedentes quirúrgicos, radioterápicos, si han tenido alguna quemadura importante en la zona, etcétera, etcétera, y con una buena exploración y palpación de los tejidos, pues se diagnostica ese linfedema perfectamente. Pero bien, hay una serie de pruebas complementarias que podemos utilizar, sobre todo en el caso de los linfedemas primarios, que son los que no tienen una causa en principio aparente. La primera de todas, la que más se utiliza, es la linfogamografía isotópica, también conocida como linfoescintigrafía. Bien, esta es una prueba que tiene que ser prescrita por un médico y que se realiza generalmente en los servicios de medicina nuclear de los hospitales. Es una prueba que consiste en inyectar un coloide que lleva incorporado un isótopo radiactivo, del tipo que sea, hay varios, y generalmente se inyecta pues, en los pliegues entre los dedos de las manos o de los pies, dependiendo de que el linfedema sea de miembro superior o de miembro inferior. Bien, ese coloide con ese trazador, digamos, es captado por los capilares linfáticos y va dibujando, como quien dice, el árbol linfático por dentro. Después, con una gama cámara, se hace como una foto, digamos, ¿no? Al cabo de bastante tiempo, una vez que ya ha rellenado, ha hecho todo el trayecto. Eso nos puede decir, pues, si los vasos linfáticos están muy dilatados, si hay pocos, si no hay, cómo están los ganglios linfáticos también, si hay reflujo a la piel porque se extravasa el trazador, digamos, y sale, pues como sale la linfa, digamos, a la zona de la piel, etcétera, etcétera. Luego, entonces ya decimos, el diagnóstico fundamentalmente clínico en los linfedemas autosecundarios y en los primarios, pues nos podemos ayudar sobre todo de la linfogamografía isotópica. Hay otra prueba, digamos, que se utilizaba mucho antes, que es la linfografía como tal, no isotópica, sino linfografía. Consiste en inyectar en los mismos sitios que hemos dicho antes, de las manos o de los pies, digamos, una sustancia radioopaca, que también es captada por los capilares linfáticos y también va dibujando el vaso linfático por dentro. Pero bien, esta prueba ya hoy día se utiliza prácticamente cuando un linfedema va a ser operado, por ejemplo, ahí puede ser útil. Si no, pues lo que se utiliza es la primera que hemos dicho, la linfogamografía isotópica. También hay una prueba de la que nos podemos servir, que nos ayuda sobre todo a hacer un diagnóstico diferencial cuando no lo tenemos claro, que es el ecodoppler, para ver cómo está la circulación venosa, no la linfática, sino la venosa. ¿Por qué? Pues porque a veces hay linfedemas que se confunden con flebedemas, o flebedemas, que son edemas venosos, que se confunden con linfedemas, o pueden ser mixtos, es decir, flebolinfedema. Entonces, claro, el ecodoppler nos dice cómo está la circulación venosa en ese miembro, ¿no? Y si la circulación venosa está bien, pues entonces nos decantaremos por decir que estamos ante un linfedema y no un flebedema o un flebolinfedema, digamos, ¿no? Luego también está la ecografía normal, es decir, la ecografía musculoesquelética, que se puede hacer en el brazo, en la pierna, en la zona del linfedema, que nos dirá más o menos cómo están esos tejidos embadurnados de linfa o con fibrosis y demás. Y esa prueba pues también se está haciendo, nos vale tanto para los linfedemas primarios como para los secundarios. Nos dice pues la cantidad de, si hay acumulada linfa, si hay fibrosis, si no hay fibrosis, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pues ya por último, digamos, nos podríamos valer también de hacer una resonancia nuclear magnética en ese miembro superior o inferior, o un escáner. O también hay otra prueba, digamos, que es la prueba de bioimpedancia, que también se está haciendo en algunos sitios, ¿no? Y que, bueno, pues que consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través de la piel por el miembro donde está ese linfedema y, bueno, pues de alguna manera esa prueba nos mide, ese aparato nos mide, digamos, la resistencia que hay a que la corriente eléctrica pase por esos tejidos. Si hay fibrosis, si hay linfa, etcétera,
pues la resistencia eléctrica será mayor, y será mayor si hay fibrosis, como ya hemos dicho, ¿no? Pero ya digo, a modo de resumen, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, sobre todo en los linfedemas secundarios, es decir, los que tienen una causa aparente, y luego nos podemos servir, en primer lugar, de la linfogamografía isotópica. En segundo lugar, pues un ecodoppler que nos ayuda también un poquitín en el diagnóstico diferencial con otros procesos. Podemos utilizar la ecografía musculoesquelética normal, que también nos ayuda, digamos, ¿no?, a ver cómo está ese miembro y cómo está esa fibrosis, ¿no? Y luego, pues también podemos utilizar resonancia nuclear magnética, TAC o bioimpedancia. Pero ya digo que no suele hacer falta muchas veces. Es decir, el diagnóstico del linfedema, sobre todo el linfedema secundario, fundamentalmente es clínico. Si no, pues la linfogamografía isotópica, que como ya digo, tiene que estar prescrita por un médico y se realiza en los servicios de medicina nuclear de los hospitales. Bien, esto es todo. Muchas gracias.